Hola, hoy estoy con Mónica Fraca, psicóloga, psicooncóloga y terapeuta de familia. Hola, Mónica. Hola, Rocío, encantada. Muchas gracias por haber venido. Y además autora de un libro sobre el que vamos a hablar que se llama Una visita inesperada en mi familia. Es un senticuento, ¿no? ¿Qué es esto de senticuento? Cuéntanos. Bueno, los senticuentos son una colección de cuentos escritos para niños entre 3 y 10 años que buscan explicar situaciones difíciles que se pueden producir a lo largo de la infancia de una forma amable y acogedora para los niños, en la cual además ellos puedan participar, ¿no? en la problemática. Y está basada en distintas situaciones de la vida que ellos puedan vivir y cómo poderles explicar y transmitir a ellos estas situaciones que pueden encontrarse. Entonces, por esto es lo de senticuentos, explicar con sentimiento, con sencillez y con cercanía situaciones difíciles. Me encanta. Y este en concreto, que ahora nos hablará Mónica sobre ello, dice un cuento para explicar el cáncer de un ser querido, facilitar su expresión emocional y apoyar a la familia en el proceso. Pero también en esta colección se habla como temas de actualidad, como el abuso sexual, el acoso escolar, ¿no? Y entonces, bueno, y nos vamos a centrar en este, pero que la gente sepa que existe esta colección que muchas veces ayuda al niño, pero también al adulto, ¿no? Que se encuentra con un trago de cómo contarle, cómo transmitirle a mi hijo esta situación delicada, ¿no? Con mucho miedo. Vale, ¿y cómo surge este proyecto, Mónica? Cuéntanos. Pues a ver, mira, te cuento. La idea de los senticuentos surge, la editorial Sentir y la directora de la editorial Sentir, que es Mercedes Bermejo, hacen un estudio bibliográfico de cuáles son, primero, las problemáticas que más afectan a la infancia, porque trabajando en psicología nos damos cuenta que hay muchas cosas que a través de los cuentos se pueden explicar, pero que no estaban sensibilizadas, adaptadas para niños. Claro. Y entonces hice una revisión bibliográfica, ¿no? De qué había. Entonces nos dimos cuenta que el tema de la adopción, abuso escolar, la separación de los padres, un cáncer en la familia, temas de trauma, eran una de las situaciones que preocupaban tanto a los padres como a los hijos, ¿no? Y que no había herramientas terapéuticas para poder emplear tanto en terapia como en la casa para ellos. Claro. Es de allí que desde la editorial generan una colección que se llama Senticuentos, como bien has dicho. Y era en respuesta a esto. La idea de estos senticuentos también, Rocío, es primero que está hecho por profesionales de la psicología, cada uno experto en cada una de las áreas que se abordan, y que luego tiene una serie de recomendaciones para los padres. O sea, estos no son unos cuentos para que los lea el niño solo, sino para que los lea en compañía de un adulto. Claro. Que va a tener unas recomendaciones y al final de las páginas, como ves, Rocío, ¿vale? Un poco antes de empezar a leer el cuento, cada uno de nosotros como autores les comentamos qué debe tener en cuenta y cómo debe acompañarse el niño. Y esto es un proceso que debe ser acompañado de un maestro, de un familiar, de sus padres, de un hermano mayor. Pero es bueno que lo lean siempre acompañado porque vamos a buscar que expresen emociones, que puedan preguntar, que nos puedan decir aquello que les preocupa. Y si lo hacen solos, pues pierde el poder de ir en compañía. Y eso también es una herramienta para nosotros como profesionales, ¿no? Exacto, como profesionales y también como los padres que nos estén escuchando, que quieran tratar cualquier problemática delicada, como decíamos, con el hijo, cómo ayuda, ¿no? Tener esta herramienta de apoyo y en el lenguaje del niño. Y porque además, Rocío, fíjate, en los cuentos, en todos y en el mío también en concreto, este es un trabajo que hacemos conjunto con una ilustradora, que es María Jesús Santos, y que nos reunimos con ella para intentar transmitir también a través de los dibujos, con sensibilidad, con cuidado, aquellas situaciones que queremos expresar, porque los niños entienden mucho más desde lo no verbal que desde lo verbal. Entonces, si son cuentos con muchísimo texto, muy cargados de palabras, al final los niños también se pierden. Entonces, es muy importante que la imagen sepa transmitir aquello que queremos transmitir. Y no es fácil transmitir ciertas situaciones difíciles para los niños, pero en ese sentido la ilustradora es muy sensible y nos reunimos para intentar que ella capte aquellas emociones que queremos que transmita en los dibujos, ¿no? Entonces es un trabajo también de que haya poco texto, esté muy sensibilizado, muy adaptado al niño y que también a través de la expresión no verbal capten aquellas cosas que están sucediendo. Claro, qué bonito, porque es una historia en sí, ¿no? Cuenta la historia de una niña que vive la situación de un familiar enfermo, pero luego también en cada página o cada ciertas páginas aparecen como preguntas abiertas, ¿no? Para que tú le puedas hacer a tu hijo o al niño que sea de tu familia. O sea, siempre, Rocío, en mi cuento en particular, pero todo en general, siempre la primera página te habla de quién es el protagonista del cuento, que bueno, en este caso es Victoria, y para que el niño que lo vaya a leer se sienta... Se incluya. Y la historia está narrada en primera persona por un niño. Entonces el niño cuenta aquello que le está pasando y le está preocupando. Y siempre se hacen preguntas que están abiertas para que el niño las pueda pensar, procesar, contestar o no contestar. Pero también damos en las páginas, si ves, pegatinas
y hojas en blanco para que también puedan pintar aquellas cosas que sienten, Qué bueno. escribir, si quieren escribir una carta, si quieren escribir aquello que les preocupa. Claro, Y también para que a través de dibujarlo. pegatinas, que es a través de lo no verbal, al final los niños se expresan por lo no verbal, puedan buscar aquellas imágenes que permitan expresarles lo que están sintiendo. Entonces, les abrimos la posibilidad tanto de expresar, preguntar y decir sobre la historia que está sucediendo como referencia a lo que ellos están viviendo, ¿no? Entonces, eso enriquece mucho. El trabajo es una historia que no es mía, con lo cual la proyección no es directa, pero está pasando una historia que explica una situación que puede estarme pasando a mí y en la que yo me puedo ver identificado, Sí. con respeto y con cuidado para que él pueda irse expresando a la Exacto. medida de lo que necesite. Y hay algo interesante, Rocío, que también hemos visto, ¿no? Por ejemplo, con este senticuento, ha leído a niños, yo tengo pacientes que los padres lo han utilizado y no es igual siempre. Es decir, este senticuento lo lees hoy, lo lees en 3 años Sí. y es como si leyeses otra vez el cuento, Claro. porque al final lo que estás viviendo 3 años después puede ser totalmente distinto. Totalmente. Y Entonces, proyectas, ¿no?, lo que estás sintiendo en ese momento y la Efectivamente. historia que tienes en la cabeza. de Qué hecho, tenía un bueno. paciente que me escribió un correo porque me dijo, se lo leí a mis hijos y al principio cuando les planteaba las actividades, pues uno de ellos entró muy bien y la otra como que no quiso. Y a los 2 meses me dijo, ¿puedes volver a cogerme el cuento de Fíjate, la visita? claro. Que quiero pintar unas cosas. Y en ese momento pudo, ¿no? O sea, Claro, que es un claro. cuento que está vivo en ese sentido, que no se acaba y se empieza el día que se le lee al niño, ¿no? Claro, y que no hay que forzar al niño, como tú decías, respetándole, ¿no? No, Porque no hay que hay forzar. veces... Tú, bueno, eres especialista en eso, en ver las reacciones tan distintas que tienen los niños. De algunos se cierran, otros no paran de preguntar, otros lloran, otros como si no pasara nada, ¿no? Y hay que respetar eso porque son como sus propios mecanismos de defensa que están actuando, ¿no? Y defendiéndose del miedo que tienen. Y luego tú, Mónica, según tu experiencia, claro, los padres tienen muchas dudas acerca de cómo acercarles esta información en el caso de un diagnóstico de cáncer, hasta qué punto contar. Muchos creen que es mejor o que protegen al niño al no contar. Entonces, ¿qué opinas sobre eso? ¿Hasta qué punto? Bueno, esto también es decisión de cada familia, ¿no? Pero ¿qué sueles aconsejar todas las familias de cómo transmitir o hasta qué punto transmitir a los niños? Mira, en mi experiencia, Rocío, todo lo que no se habla y no se sabe al final genera dolor y sufrimiento, ¿no? Que un niño no formule una pregunta no significa que no se la haya hecho. Ajá. Muchas veces lo que pasa es que no se atreve a formular la pregunta y no encuentra el espacio. Yo creo que hay que acercarse al niño de una manera amable, respetuosa, estar disponibles y poder expresar aquellas cosas que estamos sintiendo y que están sucediendo. En el libro aparece la palabra cáncer y fue pensado y analizado porque el cáncer es una enfermedad que existe y que es bueno que el niño sepa qué es lo que está pasando para que pueda preguntar, no preguntar, saber, no saber. Y si la familia es una institución de referencia para el niño, es muy probable que él acuda allí si tiene alguna duda o alguna inquietud antes de acudir a otros sitios que no sabemos qué información se les va a dar. ¿Qué les recomiendo a los padres? Que es una situación difícil para ellos principalmente, ¿no? Y que es muy probable que esa dificultad haga que les cueste hablar con sus hijos, pero que la manera mejor es primero hablarles en un lenguaje sencillo y adecuado. Esta persona ha enfermado, esta persona tiene una enfermedad, esta persona está enferma. Y llamar las cosas por su nombre. Si tiene un cáncer, pues tiene un cáncer. Después, ¿por qué ha sucedido? ¿No? Las personas enfermamos y por qué ha pasado. Si no, el niño es autorreferencial y puede pensar que algo de lo que está sucediendo es su responsabilidad o su culpa. Absolutamente. Eso lo veo yo y tú lo verás en consulta, ¿no? De personas que han desarrollado verdaderas ansiedades por haberse culpado en la infancia de la enfermedad que vivía un familiar, o sea, de un familiar que estaba, por ejemplo, con un diagnóstico de cáncer. Claro, el niño, como tú dices, autorreferencial, se hace unas películas mentales, se culpa, se responsabiliza. Totalmente. Entonces esto hace que viva con mucha más angustia la situación, Claro. porque entiende que algo ha podido hacer él que ha afectado a los... Entonces por eso el poner palabras y comentar y decir, y esto ha pasado porque he enfermado, ¿qué podemos hacer? Es decir, vas a seguir teniendo contacto, ahora de momento unos días no, podemos llamarle por teléfono, quieres mandarle algún regalo, quieres que el niño sienta también que puede seguir el contacto y que todo lo que nos quieras preguntar nos los puedes preguntar. A mí los padres lo que siempre me dicen es, ¿y si me pongo a llorar? Pues lloras, no es nada malo, quiero decir, los hijos también tenemos que educarlo en la emoción y las emociones lo mejor es expresarlas y poder acompañar en la expresión emocional, ¿no? Entonces, no pasa nada si nuestros hijos nos ven tristes porque es parte de la vida, ¿no? Y también les vamos a enseñar a ellos a que estar tristes. Y también tenemos que respetar, Rocío, que a lo mejor ellos no quieran hablar de esto, a lo mejor les contamos esto, expresamos lo que sentimos,
sabemos acogerles, pero a lo mejor el niño dice, vale, ya está bien. Y no quiere entrar. Hay que respetar esto. A los padres también les angustia, ¿no? Y no me dice nada. Entonces, hay que decir, aquí estamos para lo que quieras y necesites cuando lo necesites. Cada uno tiene su tiempo y lleva sus procesos. Pero el no hablar las cosas es no decir lo que está pasando cuando todos sabemos lo que está pasando. Hay una imagen del cuento, Rocío, que habrás visto, que es esta, ¿no? Sí. Que es algo pasa, bueno, la voy a enseñar un poco aquí, ¿no? Algo pasa, todos está ahí en el medio, ¿no? Como la enfermedad, pero todos hacemos a vista gorda y está ahí. Entonces, eso, si nosotros no somos capaces de ponerle palabras, hacemos daño al niño sin darnos cuenta. Entonces, claro, porque el niño, como decíamos, elabora teorías, se culpa. Autorreferencial, efectivamente, y puede desarrollar ahí verdaderos problemas luego para el futuro también, ¿no? De responsabilizarse en exceso de cosas que están fuera de su control. Y yo recomiendo a los padres también, a la familia, Rocío, que esto lo puedan hablar en el colegio, que lo sepa el colegio lo que está pasando. Que lo comunique. Por si ven alguna cosa en el niño, poder apoyarle, claro. Entender lo que está pasando el niño, poderlo hablar incluso si hay otros cuidadores implicados en el cuidado del niño, si va a haber cambios en su proceso, imagínate que es el padre o la madre y va a haber otras personas que van a entrar que también lo sepan, quiero decir, intentar que la información esté y que el niño tenga la posibilidad de expresar aquello que necesite expresar cuando lo necesite, y eso es una ayuda muy grande para los niños. Ya, desde luego, y para los adultos. Porque esta es otra de las preocupaciones que has mencionado, ¿no? Cuando una persona está pasando por esta situación, o también por un trastorno de ansiedad, o cualquier situación complicada que tenemos en la vida adulta, se culpa mucho porque sus hijos les vean tristes y a ver si va a salir triste como yo, o a ver si... O sea, además de estar sufriendo por este proceso, se machacan, ¿no? Porque el hijo está viendo triste, y también hay que normalizarlo y ver que justo que estás entrenando al niño en saber que las emociones son naturales, humanas, y que no pasa nada por expresarlas y transmitirlas. Bueno, y que sea capaz de tener un sitio seguro donde llorar, donde poder incluso, y de la enfermedad también, Rocío, llorarla y reírla, porque hay momentos de alegría, hay momentos en los que estás bien, hay momentos en los que quieres celebrar muchas cosas, entonces que eso también sea parte, ¿no?, de la expresión, que la expresión esté permitida y que el sentirnos como podemos y queremos es válido y es absolutamente lícito, y es sano que así sea, ¿no? Y incluso, como dices tú, para los padres, o sea, que ellos también tengan la tranquilidad de si están preocupados y se ponen a llorar ese día, pues puedes decirle, claro, que estoy triste por esto que está pasando, claro. Y que eso no deja al niño desprotegido, sino que más bien lo deja acompañado y apoyado, ¿no? Y luego otra cosa importante también que mencionas es que el niño, como está muy centrado en sus necesidades y en sus rutinas, también explicarle, mira, va a pasar esto, a partir de ahora mamá no te puede ir a buscar al colegio, o algunos días no irá y tal. Que sucede lo mismo cuando hay un divorcio, por ejemplo, ¿no? Mira, ahora vas a dormir aquí, ¿verdad? Que el niño sepa y tenga esa sensación de controlo mi entorno y sé lo que va a pasar a cada momento. O, por ejemplo, prevenirle de a lo mejor se me va a caer el pelo, o voy a adelgazar, o voy a estar tumbadita en la cama y que no pasa nada, ¿no? Darles ese tipo de detalles, adelantárselo como también algo... Sí. Algo que va a suceder y que pueden esperar. Porque esa sensación de control y de saber lo que está pasando y de anticipar situaciones que se van a producir hace que sientas seguridad, ¿no? Entonces, esto que me dijeron es justo lo que está sucediendo, ¿no? Y tiene que ver con el proceso de la enfermedad y tiene que ver con la curación, la sanación o la propia enfermedad, y no conmigo, ¿no? Claro. Esto no tiene nada que ver con lo que yo pueda hacer o no pueda hacer. Entonces, eso es absolutamente necesario en cualquier proceso, como dices tú, cuando se trabajan cambios en la infancia, ¿no? Exacto, cambios a nivel en las dinámicas familiares o en la organización familiar, ¿no? Totalmente. Vale, y Mónica, el tema de la muerte, porque, claro, a veces el familiar fallece, ¿no? Puede ser incluso un hermano, que es una situación muy dura para un niño, y como poco... O sea, como más impactante, yo creo que también a nivel familiar. En nuestra cultura no estamos muy acostumbrados a hablar de la muerte con los niños. ¿Qué opinas tú de este tema, de cómo transmitírselo, cómo hablarlo? En el cuento hay una parte, Rocío, también hay como dos historias paralelas. En una la enfermedad remite y en la otra hay una persona que fallece, ¿no? de cáncer. Hemos hecho la historia principal con que no haya un fallecimiento porque por estadísticas es más probable que el niño se encuentre con un familiar que enferme, pero que haya supervivencia, que fallezca, ¿no? Eso, por pura estadística decidimos hacer las dos historias así. En cuanto al tema de la muerte con los niños, la muerte es algo que igual que la enfermedad, hay que hablar sobre ella. En el libro no damos una respuesta a la muerte porque en ese sentido es importante que cada familia explique lo que para ellos significa la muerte. Es decir, hay una idea religiosa, hay una idea de creencias en ciertas cosas.
cuáles son las bases que les quieres dar. Pero sí hay que decirle a los niños que es una situación irreversible, que la persona que ha fallecido no va a volver a estar y que el lugar que esa persona va a ocupar en nuestras vidas va a ser el que determine cada una de las familias. Por eso hay que hacerlo con ellos, ¿no? Para también que ellos aprendan a colocar, puedan despedirse. Es importante que el niño se despida igual que el adulto, ¿no? En la medida de lo que pueda. Que participe o no en los rituales es una decisión familiar. Eso lo respeto absolutamente. Pero sí que debe saber lo que ha sucedido también si la persona ha fallecido y explicar igual, ¿no? Cuál ha sido la situación, que no es la responsabilidad de nadie y qué lugar queremos que esta persona ocupe en nuestra vida. Esto genera muchísimo alivio en el niño, genera muchísimo alivio en la familia, genera muchísima sensación de conexión entre todos y hace que la situación tan difícil y tan dolorosa sea por lo menos más fácil de llevar, ¿no? Aunque por supuesto que es una situación dura, pero que a lo largo de la vida al final tendremos situaciones irreversibles de separaciones, ¿no? Pues de que me fui de un colegio, me fui de una casa, me fui de un país. O sea, que hay veces que en la vida y los niños también tienen que aprender a despedirse, ¿no? Y es parte de la vida. Y vivir de espaldas a eso es absolutamente contraproducente, porque es que al final, tarde o temprano va a llegar y es bueno que nosotros los acompañemos en estas pérdidas también, exacto, ¿no? Poder acompañarles en este proceso y escuchándoles y dándoles, como tú decías, el espacio para que ellos puedan hacer sus preguntas y manifestar sus angustias, sus miedos, ¿no? Y plantear sus dudas, que tienen y muchas, ¿no? Y algunos las expresan y otros, como tú decías, se cierran más y también hay que respetarlo o ni se lo plantean y no lo digieren y necesitan hacerlo 3 años después, ¿no? Claro. Y retoman el cuento y quieren comprenderlo en ese momento o están preparados para hacerlo en ese momento. Qué bueno, Mónica. Y cuéntame, ¿qué otras, o sea, para facilitar la gestión de las emociones en los niños, por un lado tenemos los dibujos, por otro lado como la identificación con el personaje? ¿Qué más cosas podemos hacer para facilitar, por ejemplo, si vemos que un niño está muy triste o que un niño tiene mucho miedo y se empieza a obsesionar con las ideas? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Mira, Rosy, hay cosas importantes. Este cuento es una herramienta terapéutica, a manos de padres, de maestros, de profesionales, o sea, la podemos usar. Y creo que primero es importante que nos preparemos antes de enfrentarnos con los niños a esto, o sea, saber que lo vamos a poder hacer, leerlo nosotros, prepararlo, no ir ahí sin porque ese es el termómetro emocional para el niño, ¿no? ¿Cómo puedo estar yo en esta historia? También es cierto, Rocío, que la normalidad en la vida de un niño es importantísima. O sea, yo creo que el niño tiene que tener su rutina, su vida diaria, su día a día en la medida de lo posible para que él no solamente a través de sus padres expresa, sino que pueda expresar corriendo, jugando, estando con otros iguales. Esto es muy importante. Pero si vemos también que hay un niño que está presentando una sintomatología que nos preocupa, nos ocupa, para eso estamos también los psicólogos, ¿no? Para poder evaluar en un momento dado. Igual que como padre no nos debemos sentir mal si vemos que no somos capaces de acompañarlos en este momento, ¿no? Que a lo mejor yo siento que yo no puedo acompañarlo, entonces no le sumemos a este de sufrimiento más. Es decir, si yo no puedo acompañar, o bien busco que alguien me acompañe y me ayude a mí para poder hacerlo, intento que alguna otra persona lo haga con el niño, o busco ayuda también para mí para poder gestionarlo, que al final los padres también a veces somos muy exigentes y no nos permitimos que hay cosas que nos cuestan hablar con nuestros hijos, ¿no? Y esta puede ser una de las situaciones en las que nos podamos sentir con dificultades para hacerlo. Entonces, también poder buscar ayuda profesional para los padres o para los hijos en aquellas situaciones en que no nos veamos capaces de hacerlo, ¿no? Que no hay que sobreexigirnos en ese sentido. Incluso tú como terapeuta familiar, que haya un desacuerdo entre las dos partes, entre, por ejemplo, padre y madre, de cómo transmitirlo y poder hacer una mediación, ¿no? De cómo vamos a llegar a un acuerdo, de cómo... Porque hay padres quizás sobreprotectores de no quiero contarle absolutamente nada al niño, el otro padre quiere... protegerle también, pero de dos maneras distintas, ¿no? Y entonces tratar de llegar a un acuerdo entre familia para que el mensaje sea coherente, ¿no? Y el niño no entre en confusión de papá no me cuenta nada, le pregunto dónde está mamá y me dice que la compra, pero yo sé que viene del médico y tal, y empieza el niño a confundirse y a crearse esas teorías, ¿no? Muchas veces autorreferenciales siempre. Sí. Totalmente. Y por eso la ayuda profesional, y para eso estamos los psicólogos, los psicooncólogos, los terapeutas, para que al final todas estas dudas normales y razonables las podamos ayudar a gestionar. No son situaciones fáciles. A nosotros mismos no nos han entrenado para ello, ¿no? Entonces, al final,
pues tenemos que también gestionar lo nuestro y que en la familia haya un clima que permita que el cuidado del niño esté en sintonía, ¿no? Porque si no, al final esos desacuerdos que dices tú, Rocío, generan muchísima tensión también en el manejo de situaciones difíciles, ¿no? Esta o cualquier otra, ¿no? Esta o cualquier otra, efectivamente. ¿Qué más? Me encanta esto, poder, y que haya no solo este tema, sino tantos otros, ¿no? De complicados. Sí, mira, en la web también, Rocío, editorialsentir.es, hay un montón, ahora acaba de salir el de trauma y duelo. Sí. Ha salido el de la separación de los padres, digo, después de este es el cuarto. Y luego lo que te comentaba antes, va a salir uno también de prevención de violencia de género para los niños. Qué bueno. Sí, bueno, la colección va un poco en esta dirección, con lo cual también adaptada pues a lo que cada familia pueda estar viviendo. En este tema va sobre el cáncer, ¿no? Pero se puede aplicar para una enfermedad, si se viese que no hay ningún otro recurso, pues esto vale, ¿no? En vez de decir cáncer, podríamos decir otra enfermedad que pueda estar en la familia y que les pueda venir bien este recurso también, ¿no? Perfecto. Y luego, Mónica, tú, en tu experiencia también trabajando con familias, te encuentras que hablas con los padres y tienen como una percepción de lo que está viviendo el niño, y luego tú tienes una sesión con el niño a solas y te cuenta cosas que no se atreve ¿no? Miedos o tal, que no se atreve a transmitir a los padres. ¿Cómo manejas eso? ¿O puedes contarnos algún caso? A ver, Rocío, yo lo que veo cuando esto pasa es que a veces los niños están en una situación de cuidar a sus padres, ¿no? Ajá. Sí. Es decir, como siento que mis padres esto les cuesta mucho, yo me hago el tonto, me sobreadapto, sonrío cuando me tengo que sonreír, o empiezo a hacer conductas de llamada un poco de atención, o conductas que incluso pueden ser de riesgo para el niño. El niño lo que a veces está intentando es cuidar a sus padres. Si yo siento que mi madre no es capaz de contarme que está pasando algo en casa, yo me mantengo fiel a esto y no digo nada, no pregunto nada, no hago nada, y así mi madre no está incómoda, ¿no? Sí, también le facilito un poco a mi madre. Cuando yo hablo con los padres, Rocío, cuando hablamos sobre estos temas, le digo que es muy importante que los hijos tienen padres y los padres tienen que hacer de padres. Y hacer de padres es cuidar y proteger al hijo, y el hijo tiene que hacer de hijo, no cuidar al padre. Y entonces cuando los hijos en consulta te cuentan sus miedos, te cuentan tal, es porque sienten que a nosotros como terapeutas nos los pueden contar, porque los vamos a poder entender y cuidar, y que a los padres probablemente no lo pueden hacer porque los padres se van a angustiar, los van a cargar. Entonces tenemos que transmitir que nosotros estamos para cuidarles y protegerles, y que hay cosas que incluso podemos no saber. O sea, con el tema del cáncer, pero le digo que se va a morir o no, es que no lo sabemos. Claro. Y tú puedes decir, y el no sé es una respuesta. El no sé es una respuesta válida, ¿no? Que también el niño se tiene que entrenar en eso. Es que al final los padres a veces parece que tienen que decir esto o aquello, y el no sé en la vida es una respuesta. Es que no lo sé, lo iremos viendo, lo iremos sabiendo. Pero los hijos no deben hacerse cargo de si los padres tienen miedo o no. Ya. Y al final esto pasa. Entonces el hijo se calla y se sobreadapta en una reacción adaptativa de mejor no, porque les voy a hacer mucho daño, ¿no? Y eso es lo que justamente no debe pasar, porque entonces si el niño se queda sin padres, si yo cuido a mis padres, ¿a mí quién me cuida? Entonces y empiezan ahí, como decíamos, angustias que luego se pueden arrastrar un poquito a la edad adulta, ¿no? Totalmente. ¿Cuántas personas nos llegan a consulta adultas que empiezas a explorar su historia y han vivido situaciones de este tipo, mejor o peor gestionadas y manejadas? Aquí no hay bien ni mal, ¿no? Es tener más o menos recursos como este y más o menos apoyo. Exactamente. Pero sí que desde lo que decíamos de pacientes que tengo pues un poco más obsesivos, que se sintieron de pequeños culpables por haber desarrollado una enfermedad en los padres y se contaban esa película y nadie les explicó que no era así. O que el cáncer es contagioso y empiezan a desarrollar miedo y se empiezan a lavar y todo ese tipo de conductas. Todo por esa falta de información, ¿no? Que los padres, ahora si alguien nos está viendo y no lo gestiona así, no pasa nada. Todo es un entrenamiento, ¿no? Y todo es buscar recursos externos que nos ayuden, porque nadie nos ha enseñado a y es lo que hablamos antes, Rocío, que no es un tema de que nos sintamos culpables o mal, que, claro. Que si nos tratamos nosotros así, probablemente nuestros hijos se traten así. Exacto. Es que no lo sé hacer de otra manera y a lo mejor necesito que alguien me oriente o me ayude para aprender a manejarlo, ¿no? Y para aprender a gestionarlo, porque no es fácil gestionar situaciones como estas. Desde luego. No nos enseñan, ¿no? Entonces un poco los cuentos buscan por lo menos facilitarnos y abrirnos un camino de diálogo y de cercanía amable, ¿no? Porque son cosas amables, son historias que además le están pasando a otras personas. Sí. Y siempre es más fácil hablar de las cosas que le suceden a otros en un lenguaje para los niños,
con dibujos que ellos son de expresar. Un cuento además es algo que un niño está habituado a ello, no es una cosa rara. Entonces un cuento es algo más de su día a día, con lo cual es muy suyo. Y al final las cosas tuyas te son más cómodas, ¿no? Y más fáciles para manejar. Bueno, Mónica, pues yo creo que esto es una herramienta maravillosa para ayudar a las familias y a los niños a facilitar un poco esta expresión de una situación tan dura y delicada que es muy frecuente al final, ¿no? Tener un familiar con cáncer. Sí, Rocío, sí, cuando te decía esto era porque al final la incidencia y la estadística en cáncer y la prevalencia es la que es, o sea, y todos los niños probablemente en la infancia van a tener contacto con alguna persona que enferme de cáncer. Entonces, probablemente vaya a suceder desde un vecino, el papá de un amiguito, un familiar, un abuelo. Entonces, por probabilidad, les puede tocar. Entonces, es un recurso para que esto sea una experiencia en la que ellos también puedan sentir apoyo y ayuda, ¿no? En una situación que evidentemente es difícil. Y que les ayude a fortalecerse también, ¿no? O sea, es una oportunidad, una experiencia más para conocerse, para gestionar sus emociones y que, bueno, hay también situaciones naturales cuando fallece un abuelo, que ya es mayor y tal, pero podemos aprovechar esa situación para que el niño se conozca y sepa gestionar luego situaciones complicadas, pérdidas, ¿no? Como decíamos al principio, que irá encontrando a lo largo de la vida. Efectivamente. Y si ya, como siempre decimos en este canal, nos enseñan esto de pequeños, pues vamos con ventaja luego de mayores, ¿no? Que afortunadamente cada vez hay más conciencia y más educación emocional. Efectivamente. Genial. Es así. Vale, Mónica, pues muchísimas gracias. A ti, Rocío, por la invitación. Este libro. ¿Y dónde te pueden encontrar? Porque tú, aparte, como decíamos, además de psicóloga, eres terapeuta de familia y estás en un centro en Madrid, ¿verdad? Sí, yo estoy en un centro en Madrid, se llama Psicólogos Pozuelo. El correo es mfraca@psicólogospozuelo.es. Y allí ahí tenéis también, bueno, los senticuentos, este en concreto lo podéis encontrar en Amazon, en la FNAC, Casa del Libro. Dejo el enlace porque es maravilloso. Y cualquier consulta también por correo electrónico, yo encantada Estupendo. Y gracias por la invitación. Nada, gracias es un privilegio. A ti, nada, esto había que compartirlo y bueno, me parece, como decíamos, una herramienta maravillosa. Y es verdad que se puede adaptar a, si el niño es más pequeño, incluso no sabe leer, ¿sabes? Se puede adaptar a cualquier diagnóstico. Es corto, Rocío, que no son muchas palabras. No, es lo que tú dices, no es nada engorroso, son muchos dibujos preciosos. Y con emoción, ¿no? O sea, que no con emoción, efectivamente, y con estas preguntas abiertas que me encanta, y luego con indicaciones para los adultos, como decíamos. Vale, Mónica, pues muchísimas gracias. A ti, Rocío. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com.